Hasta las 8 recorremos el camino que hay entre el campo y la ciudad. Palabra de campo. Daniela Prile y Viviana Valles en Splendid 990. Seguimos en Palabra de Campo y estamos en comunicación con nuestro analista político Sebastián Dumont, como decimos siempre cada semana. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Daniel, ¿cómo estás vos? Un gusto saludarte también a Vivi. Hola, Seba. Igualmente. Seba, ¿qué semanas, no, para el gobierno? Porque vienen teniendo siempre problemas, pero no solamente los que solemos charlar, que son los de, bueno, ¿qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con lo político? Lo político específicamente está haciendo mucho ruido en los últimos días y en particular con un área específica que es la del jefe de gabinete, digamos, con Manuel Adorni a la cabeza. Sí, aquí empezó a darse algo que los encuestadores, los consultores suelen decir, la confluencia compleja de sentir que tu bolsillo está algo más flaco, claro, y empiezan a aparecer después episodios que ponen en cuestionamiento si aquellos que te pedían el esfuerzo y te decían que el esfuerzo valía la pena, ellos también estaban dispuestos a hacer ese esfuerzo, y cuando se empieza a demostrar de alguna manera que no es simétrico el esfuerzo de los ciudadanos con el supuesto esfuerzo que también tienen que hacer los funcionarios, bueno, entra en tensión la confianza para con los gobernantes, y eso es lo que me parece de alguna forma estamos viendo a partir del episodio de Manuel Adorni, que deberá seguramente después la justicia resolver qué es lo que no está bien desde el punto de vista legal. Lo que sí queda claro es que desde el punto de vista moral es cuestionable, sobre todo horas después de que el presidente lanzara en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación la moral como política, claro, de Estado, ¿no? Es decir, hay una confrontación entre los dichos y los hechos que se acrecienta a partir de la sensación que tienen muchos argentinos, que yo diría, para muchos no es una sensación, es una constatación de que sus bolsillos hoy están más debilitados, más flacos, más complejos que hace un tiempo atrás, y eso lo empiezan a notar, claro. Bueno, esta semana se dio a conocer esa noticia, Seba, de cuántos desocupados nuevos hay, ¿no? 200.000 desocupados, cómo aumentó el desempleo y sobre todo la zona más afectada, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. A pesar de todo eso que mencionás, el presidente sigue con lo suyo, estuvo el jueves en la provincia de Tucumán y bueno, y sigue también con sus viajes al exterior, ¿no? Después de pasar por Estados Unidos, por Chile, por España, hoy en Hungría. Sí, Hungría. Hay un aspecto que es interesante, ¿por qué, ¿no? Hungría? Bueno, Hungría es ideológicamente un país que está gobernado por alguien que comparte mucho las ideas de Javier Milei y que de alguna forma es un emblema del Make America Great Again que propone Trump para Estados Unidos y para el mundo, y es uno de sus representantes más cercanos. Me refiero al primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha sido además muchas veces orador e incluso invitó ya en otras oportunidades a encuentros en Hungría de la CEPAC, ¿no? Este grupo de ultraconservadores que bueno, tiene su ancla en los Estados Unidos, pero que aquí en la Argentina también ha tenido su encuentro hace un tiempo atrás, y ahora es algo así como lo que va a participar, o en lo que está participando el presidente Javier Milei. Yo creo que para el presidente estos viajes son la manera que encuentra de sumergirse en la sensación de que sus ideas son las correctas, que tiene apoyo, que lo van a vitorear, que lo van a aplaudir, que lo ponen en el lugar, como dicen algunos analistas, de el profeta de las ideas de la libertad, y de alguna manera también le permiten alejarse de la cotidianidad, de las complejidades de la Argentina que lo tiene, digamos, todos los días teniendo que explicar algunas cuestiones que bueno, ya sabemos cuáles son, ¿no? El tema Adorni ahora, Libra, pero también la inflación resistente, la inflación de Libra, bueno, es decir, esos episodios a Milei, estos viajes, de alguna manera le permiten salirse de esa agenda y sumergirse en aquellos sitios en donde es aplaudido, es vitoreado, es además observado
como un líder mundial, porque en definitiva es uno de los que profesa esas ideas que ha llegado a lo más alto del poder, ¿no? En su país, en este caso en la Argentina. Eso lo vimos en España la semana pasada y lo vamos a estar viendo en Hungría por estas horas. Seba, recién mencionabas lo de la situación que vive el gobierno, ¿no? Y te recordaba datos de desempleo. La inflación tampoco ha acompañado en este último tiempo al gobierno. Y me quedé pensando y quiero saber tu opinión, porque escuché a un economista uruguayo que estuvo por la Argentina, ahora la verdad que no me viene el nombre a la cabeza, pero el concepto que él tenía era, al explicar el tema inflacionario y lo que pasa en la Argentina, que Uruguay tardó muchos años en salir de ese esquema inflacionario, que es un proceso y que obviamente a veces los gobiernos van tomando decisiones y conspiran contra sí mismos, o sea, van pasando un montón de cosas. ¿Es posible salir tan rápido de la inflación como el gobierno quiere y como seguro muchos argentinos deseamos, o es simplemente una utopía? Porque el gobierno habla de llegar a inflación cero en junio, julio, agosto, ¿no? Agosto es la meta que puso Milei. O sea, imposible de la práctica. El economista que vos haces referencia es Talevi. Claro. Talevi se incorporó al gobierno de Javier Milei en una incorporación que no fue anunciada con bombos y platillos. No pasó desapercibida, pero no fue una incorporación presentada como otras incorporaciones que ha tenido el gobierno de Javier Milei. Y hay quienes interpretan que ese pensamiento de Talevi, esa experiencia uruguaya, es también la manera que va a tener el gobierno argentino de hacer lo que no le gusta hacer sin que se note demasiado, pero entendiendo las necesidades políticas del momento. ¿A qué me refiero? Bueno, a empezar a soltar un poco más la cuerda de la expansión monetaria, a no ser tan restrictivos, aunque eso signifique que la inflación vaya a mantenerse o al menos se encuentre más resistencia en su descenso, pero que no siga impactando tan fuertemente como está impactando el ajuste, sobre todo en la clase media, clase trabajadora, en la caída de la actividad, en el cierre de las empresas y por ende en el aumento de la desocupación. Probablemente la llegada de Talevi obedezca a ese enfoque, que no va a ser el enfoque público que el gobierno va a declamar. Milei va a seguir hablando de su modelo de superávit fiscal, de equilibrio fiscal, de apretón monetario, porque entiende que la inflación es puramente un fenómeno monetario, pero probablemente empecemos a ver algunas medidas que tiendan a cierta distensión, entre otras, por ejemplo, la baja de tasas de interés, para tratar de oxigenar un poco esa economía que está muy restrictiva. Y esto obviamente va a implicar que la caída de la inflación sea más lenta en el proceso de lo que pretendía ser con el proyecto Javier Milei y sobre todo con las restricciones del modelo de Javier Milei, que además había ingresado, Daniel, Viviana, en un momento de mucha incertidumbre, porque hace 9 meses que la inflación no baja. O se mantiene o sube. El gobierno celebró la baja de la inflación mayorista la semana que pasó, Seba, ¿viste? Sí, es verdad, la inflación mayorista fue 1% y la explicación que da el gobierno, en realidad los ajustes que estamos viendo ahora, la suba de precios son de precios vinculados a los servicios públicos que se terminan de acomodar esas tarifas y entonces, por ende, digamos, ahora eso tendería a tener que reducirse. Pero hay una cuestión política, ¿no? El gobierno tampoco es inocente en ese sentido y sabe que si bien estamos lejos de las elecciones del 2027, el recorrido para ese momento también requiere de ir bajándole la fiebre al enojo social, a la preocupación que hay. Fíjate vos este dato que recién comentabas del desempleo que se conoció, asentado básicamente en los conurbanos. Sí. Lo hablábamos días atrás en este mismo espacio. El modelo planteado por Milei en la apertura de sesiones del Congreso es un modelo que castiga, si se quiere, a los grandes conurbanos y privilegia el desarrollo de industrias que son poco empleadoras, como el caso de la minería, como el caso de la energía, algo más, y esto saben ustedes mucho más que yo,
que es el sector agropecuario. Sí. El resto de la actividad está lesionada y eso se siente justamente en los grandes conurbanos, lo estamos viendo con los datos del desempleo, Sí. que son en definitiva, a la postre, los que terminan definiendo una elección. Entonces ahí hay una puja. ¿Cómo le damos a esos sectores algún alivio sin que se desconfigure el modelo tal cual lo siente, lo cree y lo lleva adelante Milei? Gracias, Seba, como siempre, por la charla. Buen sábado. Abrazo grande, un buen sábado para todos, buen fin de semana. Igualmente. Así Nos vemos pasaba pronto. Sebastián Dumont, nuestro analista político. El agro explicado sin vueltas. Palabra de campo. Palabra de campo. En Splendid 990.